Hoy seguimos con nuestra serie en el libro de los Salmos, donde hemos estado viendo cómo el pecado ha afectado en nuestras emociones, pero también cómo el Evangelio puede restaurar nuestras emociones. Y para esto quiero que me acompañen todos con sus Biblias en el Salmo 23. Dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este salmo es de los más conocidos. Recuerdo que cuando era niño mi abuela nos lo hizo aprender. Incluso muchas personas, sean católicas o cristianas, no sé si han escuchado decir: deja tu Biblia abierta en el Salmo 23. Y es que es un pasaje que da mucha esperanza y mucha seguridad. ¿A quién no le gusta escuchar esas palabras como nada me faltará o no temeré mal alguno? Creo que muchos nos podemos identificar. Incluso muchos coaches a los que les gusta dar motivación a la gente pueden enseñar con este tipo de textos que nosotros podemos o somos capaces de cumplir nuestros sueños o metas. Aquellas personas que les parece genial ser espirituales con el único fin de ser buenas personas. Pero este salmo no habla de eso. David no está hablando de sus triunfos, de sus riquezas o de batallas ganadas o de ser o usar este salmo como un amuleto. Él está hablando como una oveja que conoce a su pastor. Y eso tiene mucho sentido, porque antes de ser rey, David fue pastor. Él sabía lo que implicaba cuidar un rebaño. Había peleado con osos y había peleado con lobos. De acuerdo a 1 Samuel 17, del versículo 34 al 35 nos dice la escritura: Pero David respondió a Saúl: Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo libraba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo mataba por la quijada, lo hería y lo mataba. Él sabía que una oveja no podría sobrevivir sin su pastor, ya que la oveja es un animal débil, propenso a perderse y que se asusta fácilmente. Por ejemplo, a mí me gusta cuando pierdo el tiempo en el teléfono y veo TikToks, espero que no sea el único que sea aquí lo haga. Me gusta ver videos de perros grandes, esos perros que son ovejeros, y me gusta porque el perro no le tiene miedo ni al lobo y le ayuda al pastor, ya sea a meter a las ovejas o pastorearlas, y lo que implique como perro de cuidado. En los videos podemos observar que las ovejas se pueden extraviar muy fácilmente, y que cuando es de noche y los lobos aúllan, las ovejas se asustan de inmediato. Realmente uno ve que este animal necesita ser protegido las 24 horas. Y me gusta cómo David hace un paralelismo con el ser humano, ya que David entendió que no éramos muy diferentes a las ovejas. Este salmo no solo muestra las necesidades físicas de una oveja, que en este caso seríamos nosotros, también las necesidades de su alma. Él sabía que así como una oveja necesitaba su cuidado, nuestra alma también necesita ser guiada, sostenida y protegida. Y no es de sorprender, ya que David era un tipo de Mesías. No era el Mesías, pero sí una figura que representaría lo que vendría después de él, que era Cristo, Dios encarnado, quien sería capaz de satisfacer cada una de nuestras necesidades y que podemos atravesar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Este salmo nos muestra que Dios conoce nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras ansiedades, y que Él las sostiene. A veces nosotros mismos no sabemos cómo sentirnos, pero Dios sí, Él conoce nuestra alma mejor que nosotros. Por eso hoy meditaremos en este sermón titulado Mi alma en manos del pastor, y lo haremos en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, una bondad que guía. Punto número 2, un alma sostenida. Y punto número 3, una fidelidad eterna. Punto 1, una bondad que guía. Punto 2, un alma sostenida. Y punto 3, una fidelidad eterna. Punto número 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce.
Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. En esta época vivimos en un mundo que nos enseña a depender de nosotros mismos. Todo depende de lo que hagamos, de nuestros esfuerzos, ¿no es cierto? En nuestra autoconfianza, de lo que podemos lograr con nuestras propias fuerzas, en nuestra autonomía. Pero David comienza con una frase que es un golpe directo a nuestro orgullo. Véanlo de esta forma: el Señor es mi pastor. Esta frase implica dependencia, implica necesidad, implica que tenemos que reconocer que no podemos guiar nuestras vidas por nuestras propias fuerzas. No podemos vivir sin Dios. Pero seamos honestos. ¿Cuántas veces actuamos como si fuésemos nosotros nuestros propios pastores? ¿No decimos, es mi vida y yo sé qué hacer con ella? Siempre hacemos planes, siempre tomamos decisiones, buscamos descanso y plenitud lejos de Dios. Pensamos, si tan solo lograra eso, nada me faltaría. Un ejemplo de esto podría ser, si tan solo tuviera ese trabajo, nada me faltaría. Si tan solo tuviera esa pareja, yo sería feliz. O cuando vemos, o podemos decir, la casa del vecino es muy bonita, el carro del vecino es muy bonito. Si yo tuviera eso, nada me faltaría. Pero como lo dijo aquí el predicador puritano Jeremiah Burroughs, comúnmente somos propensos a pensar que cualquier condición es mejor que aquella en la que Dios nos coloca. Y es cierto, siempre miramos la vida de otros, como lo mencionamos, y pensamos que si estuviéramos allí seríamos muy felices. Pero la verdad es que el lugar más seguro donde podemos estar tú y yo no es en donde están nuestros sueños ni nuestros planes o nuestros sentimientos, sino donde Dios nos guíe con su bondad. Aunque eso implique rechazar nuestros planes muchas de las veces. Jeremías lo dijo claro en el capítulo 10, versículo 23. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien camina el dirigir sus pasos. Pensamos que sabemos lo que nos conviene, pero terminamos como ovejas cansadas, como una oveja desorientada, como una oveja asustada por un lobo, heridas por nuestros propios caminos. Isaías 53:6 lo describe de una manera perfecta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y es allí donde entra la bondad de Dios. Una bondad que no espera que regreses por tus propias fuerzas, sino que es Dios con su bondad sale al encuentro en medio de nuestra desorientación, en medio de cuando estamos perdidos. David dice, me hace descansar. No es que tú digas, yo sé dónde descansar. Es Dios quien nos lleva a ese lugar donde tendremos reposo. Es Dios quien conoce el lugar donde tu alma puede respirar, donde mi alma puede respirar. Es Dios quien da descanso. El texto es muy claro. Dice, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma. Cristo sabe cuán rotos estamos, cuántas veces nuestro amor por Él se enfría, cuántas veces lo ignoramos y cuántas veces lo reemplazamos por cosas o personas, por cosas o personas, pensando que eso es más importante. Él lo sabe y no hay manera de engañarlo. Y podrías preguntarte en esta hora, si Él lo sabe, ¿me odiará? ¿Se vengará de mí? Es una pregunta muy, muy real, pero es todo lo contrario. Él se compadece de tus debilidades y de las mías. Conoce cada una de las veces que nuestras almas se han extraviado. ¿No dijo Él, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo les daré descanso? Cuando dijo esto, Él se refería a que tu alma y la mía eran errantes, unas almas infelices. Y Dios es ese pastor que cubre cada una de nuestras necesidades del alma. Como lo dijo el predicador puritano William Gurnall, dice de esta manera: Dios es la clase de amigo que viene a nuestros corazones. Mira la despensa, ve lo vacía que está y envía su provisión para llenarla. Él sabe que necesitas fuerza para orar, oír, sufrir por Él. Confía en Él para mantener llena esa despensa. Y se pregunta también Él, ¿cómo está hoy tu despensa interior? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? ¿Cuántas veces has buscado aguas tranquilas en cosas que solo trajeron más ruido? Dios no es un Dios ausente que te deja a la deriva.
Él está presente, vela por ti de día y de noche. Él conoce tus emociones más profundas y tus temores más ocultos. Este salmo nos recuerda que el descanso del alma no depende de las circunstancias externas, sino de la guía constante del pastor. El Salmo 121 de los versículos 3 al 4 nos dice también: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guardó Israel. Es el Dios del Evangelio. Debería de asombrarnos la manera en cómo Dios nos guía, ¿no creen? Nos procura y nos cuida porque este salmo es una verdad actual. Él en este momento nos está llevando por esos senderos que dice el salmo. Esos senderos de justicia, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestro pecado y de nuestra infidelidad con Él. Octavius Winslow, un predicador, se hace estas preguntas referente a este salmo. ¿Cómo podrá Él darle la espalda a aquellos que ha comprado con sus sufrimientos, gemidos y lágrimas? ¿Puedes meditar en esto? Porque la respuesta es muy clara. Nunca Dios nos dará la espalda. El precio que Él pagó por ti y por mí fue muy alto. Su sangre en la cruz es esa garantía de que Dios es nuestro pastor y nunca dejará de serlo, porque Él nunca cambia. Él solo nos ama porque Él desea amarnos. No hay nada que tú y yo podamos motivarlo para que Él nos ame. Pero Él decidió hacerlo. Y hoy tú y yo podemos llamarlo nuestro pastor. Podemos acercarnos sin miedo porque su plan siempre será llevarnos por senderos de justicia. Recuerda esto: cuando estés agotado, cuando te sientas confundido o lejos, Él sigue velando. Aunque tu corazón se distraiga, Él no se distrae. Aunque tú lo olvides, Él te recuerda. Aunque no entiendas el camino, su bondad te seguirá guiando. Esa es la bondad que nos guía. Punto número 2, un alma sostenida. Siguiendo los versículos 3 al 4, el mismo Salmo nos dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Me gusta cómo David no piensa que seguir a Dios lo mantendrá alejado del dolor o del conflicto. Todo lo contrario, habla del valle de sombra y de muerte. Y no dice, si es que paso por el valle o aunque pase, como si fuera una opción. No, vamos a pasar por momentos complicados, porque es inevitable en esta vida atravesar ese tipo de momentos. Y él mismo lo experimentó. Saúl intentó matarlo, su propio hijo Absalón lo persiguió. Aquí no está hablando David en forma teórica, está hablando desde su experiencia propia. David supo lo que era ser perseguido, como lo hemos mencionado, supo lo que era ser traicionado y quebrantado. Su vida para nada fue sencilla y sin embargo sabía que no hay mejor lugar para el alma herida que estar en manos de Dios. Él dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esa es una declaración total de confianza, porque David sabía que la muerte tampoco podía ejercer nada contra él sin que Dios se lo permitiese. El decir, tú estás conmigo, es la afirmación que cada uno de nosotros aquí presentes podemos decir a pesar de nuestra situación. Podemos decir como David, Señor, tú estás conmigo. Esto nos debería traer esperanza, saber que nuestra alma es sostenida por aquel que creó los cielos y la tierra, y la muerte misma no puede ejercer nada contra nosotros si Él no lo permite. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones de nuestra vida no avanzan como planeamos? No quiero sonar repetitivo porque Efraín nos ha recordado en esta serie de las emociones cómo tenemos esa idea de que Dios controla todo. Y digo, esa idea, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa por nuestra mente y nuestro actuar al ver que las cosas no son como nosotros queremos? Decimos, Dios, ¿tú estás conmigo? ¿O qué pasa? Nos frustramos, ¿no? Nos enojamos, nos sentimos insignificantes ante muchas situaciones. Creo que cada uno de nosotros sabemos que la frase, tú estás conmigo, a lo largo de nuestro día a día, siendo sinceros, no la creemos. Y esto es muy doloroso y confrontante porque si vemos, no somos capaces de confiar en Dios. Pero Dios ya lo sabe. Y como dijimos anteriormente, Él no se vengará de ti y de mí. Él ya descargó su ira contra su Hijo por ti y por mí.
No hay mejor refugio para el alma pecadora que estar en Cristo. No busquemos el sostén de nuestra alma en las cosas pasajeras. Les puedo preguntar, ¿qué es eso que piensas que puede sostener tu alma? ¿Puede ser tu trabajo? Puedes pensar, mi trabajo puede sostener mi alma. ¿O una relación amorosa? ¿Puede ser tu dinero en el banco? No sé. ¿Puede ser tu relación con tus amigos? ¿O tu inteligencia para resolver problemas? No me malinterpreten, estas cosas son buenas, pero no dependemos de ellas. Cada bendición que tenemos de Dios pierde su efecto en nosotros. Es como me gusta poner este ejemplo, es como cuando escuchamos una canción por primera vez y nos gusta mucho. ¿Qué pasa? La repetimos muchas veces porque causa a nosotros un sentimiento de satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando después de repetirla muchas veces va perdiendo ese efecto y buscamos otra cosa o otra canción para que nos podamos seguir teniendo ese efecto de satisfacción? Así son las bendiciones que Dios nos da. Me gusta cómo Paul Tripp hace un análisis perfecto de nuestra alma al no ser saciada por Dios. Me encanta cómo él empieza, dice así, o se pregunta así: ¿por qué caemos fácilmente en adicciones a las sustancias, a las personas, a las posesiones o a las experiencias de nuestras vidas? ¿Por qué no decimos a nosotros mismos que podemos controlar las cosas mientras que la evidencia sugiere que son ellas las que nos controlan? ¿Por qué nos resulta tan difícil decir no a los placeres de la creación? ¿Por qué regresamos una y otra vez cuando estas cosas siempre nos dejan insatisfechos y nos hacen daño? Aquí está la respuesta. Cuando le pides a la creación que haga lo que solo el Creador puede hacer, no obtienes la paz, la esperanza o la vida que estás buscando. Me parece un retrato perfecto de cómo nos sentimos muchas veces y de la forma de actuar nosotros. Y es que tu alma y mi alma jamás serán satisfechas aquí. Como una vez el C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, afirmó: si encuentro en mí mismo un deseo que nada en esta tierra pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Por eso siempre nosotros tenemos ese sentimiento de vacío. Te pregunto, ¿no has sentido es como que te falta algo en las mañanas o en las noches? ¿O tú dices, algo no está bien en mí o en el mundo? Eso es porque ni tú ni yo fuimos creados para que nuestras emociones tengan su satisfacción en lo terrenal. Fuimos diseñados para satisfacernos en los cuidados de Cristo, en sus promesas, que fueron quebrantadas en el Edén, pero que en la cruz han sido restauradas. Que en su cuidado, Dios en su cuidado nos limita también. Nos puede corregir con su vara, ¿por qué no? Pero no lo hace porque Él nos ama. Deberíamos sentir terror cuando no intervenga Dios en nuestras vidas. Sintamos miedo que nos abandone a nuestras propias pasiones y no intervenga en nuestras vidas. Deberíamos tener miedo más de eso que lo que Dios podría hacer por corregirnos. Podemos también hacernos estas preguntas. ¿Cómo reaccionaríamos cuando Dios interrumpe nuestros planes o nos corrige con su vara? ¿Lo vemos como una señal de su amor o como un estorbo a nuestros planes? Hermanos, Dios nos invita a aferrarnos a sus promesas, a las promesas que están en su palabra, esas promesas que están a nuestro alcance, que no tenemos que hacer nada para obtenerlas, porque Cristo ya lo ha hecho por nosotros. Él permite que no tengamos lo que queremos, porque Él es más sabio y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Quiero terminar este punto con un extracto que tomé del libro de oraciones puritanas que se llama El Valle de la Visión, que dice lo siguiente: quédate conmigo y prepárame para todas las sonrisas de la prosperidad, pero para las carencias de la adversidad, para la pérdida de los bienes, para la muerte de los amigos, para los días de la oscuridad, para los caminos de la vida y para el último y más importante cambio de todos, que yo pueda encontrar tu gracia suficiente para todas mis necesidades. Punto número 3, una fidelidad eterna. Siguiendo los versículos del Salmo 23, del 5 al 6, dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y hemos meditado cómo Dios es nuestro pastor y que solo Él es capaz de satisfacer nuestra alma.
Pero David no termina el salmo ahí. Él sabe que todo esto tiene un propósito: prepararnos para estar con Cristo una vez y para siempre. Dice el salmo: has ungido mi cabeza con aceite. Esta frase implica limpieza, consagración, restauración, santificación. En el Antiguo Testamento el aceite simbolizaba eso, que la presencia del Espíritu Santo iba a estar por la persona que había sido ungida. También representaba la elección de Dios. Dios no solo te perdona o nos perdona, nos prepara, nos limpia, nos consagra para que nos acerquemos a Él, y lo hace una y otra vez. En cada momento Él está trabajando, porque sabe Él que un día lo veremos cara a cara. ¿Te has preguntado por qué Él sigue sosteniéndonos cuando no lo merecemos? ¿Por qué insiste Dios en perdonarnos? ¿Por qué insiste Dios en consolarnos? ¿Por qué insiste Dios en buscarnos? Porque nos prepara para una eternidad con Él. Cuando Cristo ascendió al cielo, no lo hizo para alejarse de sus discípulos. Sus discípulos en ese momento pudieron haber sentido miedo. Ver partir a Cristo yo creo que fue para ellos muy difícil. Pero Él envió a un consolador, al Espíritu Santo. Y Cristo ascendió al cielo no solo para estar a la diestra de su Padre. Él lo hizo para preparar un lugar para ti y para mí. Escuchemos lo que nos dice Cristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, de los versículos 2 al 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Pero porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. ¿Te imaginas algún día estar con Cristo? ¿Un día cenar con Cristo? ¿Ser servido por aquel que fue clavado en la cruz? Eso es lo que nos espera. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel a sus promesas. David dice: mi copa está rebosando. No solo un poco llena, rebosa. ¿Rebosa de qué? Rebosa del perdón de Dios, de la esperanza, del gozo, del consuelo. Aunque el mundo se desmorone, como bien lo dijo Jeremías en Lamentaciones, Dios es nuestra porción, por eso en Él espero. Esto debería motivar nuestros corazones. Saber que nuestras necesidades, nuestros temores, el sentimiento de la envidia, el sentimiento del odio, el sentimiento del ego, todo ese tipo de sentimientos con el que cargamos día a día, algún día desaparecerán. La satisfacción del corazón será cubierta, que nuestras emociones por fin estarán en orden. Que esa esperanza nos motive a amar a Cristo por quien es y no por lo que Él nos da. Que nos motive no solo a desear el cuidado de ese buen pastor, también debemos ser pastores para otros. Amar a los que sufren, cuidar a los que están heridos, consolar a los que están cansados. ¿No es esto lo que hace Cristo con nosotros cada día? ¿Seguiremos buscando, aún sabiendo esto, paz en cosas que se desvanecerán? Recordemos que Cristo nos ha ungido, que su fidelidad nos ha sostenido hasta ahora, que nada en tu vida y en la mía es cuestión del azar o algún, como dice la gente, el destino. Su plan de redención contempla cada aspecto de tu vida y la mía, cada sentir, cada problema, cada enfermedad, cada adicción, ansiedad, depresión, miedo que puedas tener, odio, gozo y paz por el que podamos atravesar. Recordemos que Él intercede por nosotros ante el Padre, como lo hizo aquí en la tierra. Un ejemplo de eso es el capítulo de Juan, en los versículos 17 al 9. Dice Cristo así, intercediendo por su pueblo: no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Después menciona en el versículo 21 del mismo capítulo de Juan: Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos estén con nosotros. Y en el 24 nos dice algo precioso: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. El Señor guía nuestra alma con bondad, la sostiene en medio del valle y la prepara con fidelidad para estar con Él por siempre. Él es nuestro pastor hoy y lo será por toda la eternidad. Por eso, gracias a la obra de Cristo,
podemos orar con David o decir con confianza esto del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.